Bueno, buenas tardes. Soy Carlos Tiscar, soy el presidente de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana y secretario de REA. Estamos a punto de empezar un debate, una mesa redonda sobre el concepto y la relación entre diseño y marca país. Voy a presentar a los miembros de la mesa. A mi izquierda, Juan Benavente, más conocido como Juanico, es un excelente diseñador y es miembro de la Junta Directiva de ADCV, de aquí de Valencia. A su derecha está Teresa Jular, que es presidenta de la Asociación de Diseñadores de la Región de Murcia, DIP, y tiene el cargo de tesorera en REA también. Va a ser la que haga de coordinadora de la mesa en adelante. Pasamos a María Fontes, que es la responsable del área cultural de Hábitat Valencia y Cebisama, aparte de ser el alma mater del NUDE desde sus comienzos, desde su creación. Por último, presentar a Gauthier Denut, que es socio y export manager de la empresa de sillería valenciana Capdei. Paso la palabra a Teresa, que va a iniciar un poco el debate. Bueno, pues muchísimas gracias por tanto como nos habéis abierto. Gracias a la ADCV por estar en este marco tan estupendo, del diseño con mayúsculas. A la feria, por supuesto, por darnos esta oportunidad de visibilizarnos aquí. A la REA por darnos también este rol a DIP. Claro, es que somos REA nosotros también, ¿no? A quienes nos siguen, y espero que podamos hacer luego buen uso de este material audiovisual que Alberto, con el streaming, Alberto y su equipo, nos está sirviendo hoy, ¿no? Bueno, hoy, claro, no toca hablar de Murcia, pero también es cierto que hay una veintena de empresas de Murcia en esta feria y también la feria de Yecla. Y aquí estamos todos, ¿no? En Valencia, visibilizando lo que hacemos. Quería solo permitirme el detalle de recordar a Juan Mellén, director de Red de las empresas de diseño, que está ahora mismo, pues un poco en reparaciones, su corazón. Estamos con él y como buen tuitero, pues lo va a saber, ¿no? Y pues, si os parece, entramos en materia, una materia apasionante, que es la de hablar de la marca país, de la marca España, del diseño como la marca de un país. Si os parece, voy a dar un poquito de contexto a este tema, al término marca país o nation branding o country branding también en algunos otros sitios, acuñado por Simon Anholt, que implica aplicar a un país los mismos principios que los expertos aplican a las marcas, ¿no? Para mejorar su reputación internacional. Se suele arrancar de la creación de un logotipo, un eslogan, y luego a continuación aplicarle técnicas publicitarias y de marketing. Bueno, hay quien piensa que brandizar un país se opone a la acción que tradicionalmente ejercían los diplomáticos, las instituciones más vinculadas a los asuntos exteriores y responsables de su reputación, por lo menos en el ámbito del poder político. Pero es verdad que en esta era de hoy, en la era de Wikileaks, en la era de Internet, parece claro que el prestigio debe ganarse por otras vías, ¿no? Quienes defienden una identidad competitiva para la marca país defienden claramente que el destino de las naciones ya no depende de otras naciones, sino de los públicos internacionales, la gente común. De hecho, Anholt ha llegado a afirmar que la única superpotencia que queda es la opinión pública internacional. Creo que sea una alternativa, sea un complemento. También sobre eso podemos opinar, si os parece, debéis opinar vosotros. La acción de definir una marca para un país claramente no está exenta de riesgos, porque lleva la consideración también de que es algo en venta, algo susceptible de ser comprado o no comprado. Bueno, hay gurús que hablan de esto.
hemos tenido visitas recientes de este verano, por ejemplo, el gurú del branding, Wally Ollins, que elogia mucho nuestra fuerte personalidad en el exterior. Dice, además, declaró este verano, nunca había sido tan importante como ahora. Desde el siglo XVI, España ha vivido en declive hasta 1975, cuando aún lo español sonaba a toros, flamenco y franco. Pero desde entonces lo que ha conseguido España es increíble y por primera vez en cientos de años España es importante para la Unión Europea. Ollins defiende que todos los países tienen problemas, pero que visto con perspectiva el problema de España es muy pequeño en comparación con los logros que hemos tenido. Hay más visiones estimulantes y lo sabemos. Nuestros deportistas, bueno, habrá que citarlos, ¿no? Pero artistas, diseñadores, desde luego, sabemos que arquitectos, científicos, quizá menos, pero también informáticos y luego profesionales de la salud, cooperantes, no solo grandes gurús de la gastronomía o grandes creativos. Ejercen una acción positiva por el mundo como nunca antes, reflejando una mirada diaria sobre España plena de reconocimiento y admiración. Bueno, lo lanzo aquí para equilibrar toda la visibilidad mediática dada a nuestras malas cifras económicas, tantas reuniones europeas en las que somos reprendidos públicamente, a nuestra propia mala conciencia por oportunidades perdidas y logros que no hemos conseguido afianzar, o el talento que a lo mejor no vamos a ser capaces de retener, ¿no? En este escenario, sea en fase de diagnóstico, en la ideación de soluciones o en la conexión de estas soluciones con nuestros públicos, creemos que es cada vez más evidente que el diseño, pero entendido como el pensamiento de diseño, las metodologías que lo configuran o los profesionales que lo ejercemos, tienen mucho que aportar a la construcción de la reputación internacional de España. Es evidente para mucha gente que la causa del diseño va unida a la mejora de la imagen exterior de un país, pero en España aún tiene que saberlo mucha más gente. Cito esto porque una de las mesas de trabajo del Foro de Diseño REA, celebrado en Bilbao en diciembre del año pasado, abordaba exactamente este mismo tema. Una mesa coordinada por Carlos Tiscar, y en ella se trataron los numerosos aspectos a tener en cuenta para debatir antes de empezar a proponer. La situación en España, qué está pasando en otros países, la búsqueda de modelos existentes, las alternativas de acción que cabría plantear, la actuación del Estado o la vía privada, el rol de los diseñadores. La conclusión de aquella mesa, la verdad es que se ilustró con un gran interrogante: la necesidad de iniciar un debate plural, multidisciplinar y de ámbito nacional sobre la cuestión, al menos nacional. Bueno, enlazando con aquella iniciativa, debatamos hoy aquí, en este escenario, si os parece bien, libremente cada uno desde lo que es y hace, porque esto no es más que el inicio. Y así, si os parece, podríamos empezar primero por la percepción que tenéis sobre el prestigio internacional actual en España. ¿De verdad podemos identificar logros y carencias? Si os parece, pues pasamos la palabra de izquierda a derecha. Buenas tardes. ¿Me oyen bien, correctamente? Vale. Bueno, me resulta un poco difícil de abarcar este tema porque no estoy preparado sobre qué es la marca país. Es cierto que desde 1975, 76, pues ha habido muchos logros y muchas cosas muy buenas que ha pasado en España y que ha provocado realmente el interés del mundo hacia Valencia, o sea, hacia Valencia, que digo yo, hacia España. Yo creo que hay más positivo que negativo. Efectivamente hay puntos negativos. Creo que podríamos haber llegado bastante más lejos. Creo que la creatividad española es importante, pero muchos españoles aún no se lo creen. Creo que queda todavía el hecho de conseguir la confianza en sí mismo de forma global como país. Tenemos duda. Probablemente pensamos de que el vino francés es mejor que el vino español, y hay un arte en el vino español que hace que este vino sea
igual o mejor que el francés y por lo menos competitivo en todo sentido, pero también como marca país, quiero decir que es un plus muy importante. Entre esto, toda la industria española. Existen empresas emblemáticas en España ya que están marcando una trayectoria. Y me viene a la cabeza una reflexión de hace ya unos 10 años que me dijeron una persona, no me acuerdo en qué país, me dijo: España es el país de las mini multinacionales. ¿Ah? ¿Y eso qué quiere decir? Y me hizo reflexionar mucho sobre el tema. Y efectivamente, las empresas españolas que han mucho más contraída con los 40 años de la época franquista, pues se han empezado a abrirse, a desarrollarse en nichos de mercados, donde los grandes lo han dejado suelto porque no les interesaba. Pues claro, una empresa que factúa 60.000 o 60 millones o a 100 o 1.000 millones, pues aún son multinacionales pero relativamente pequeñas. Después de 40 años o 30 y tantos años ahora, ya llegamos a tener esas mini multinacionales, ya empiezan a ser multinacionales. Y existen empresas como Zara, como Telefónica o como bancos que están realmente ya en primera fila, pero empezaron relativamente tarde, con unos 40 años de retraso frente a otros países. Es como siempre, marca país, como todo, echa la reputación y duérmete un poquito y no pasa nada, ¿no? En Italia hay muchas cosas, en Francia hay muchas cosas, pero es la reputación. ¿Por qué un coche alemán tiene que ser mejor que un coche español? Pues son ideas preconcebidas y eso hace falta generación para cambiarlo. Y yo estoy confiado en la creatividad española, sí que creo que lo hay. Yo estoy confiado de forma general en la creatividad del Mediterráneo, porque creo que es una ventana ahí a nivel mundial muy importante. Y claro que las naciones como tal ya no tienen la misma importancia que antes, pero sí que al fin y al cabo es un remanente histórico muy importante, es un plus que no podemos perder y que es muy válido, ¿no? Así que voy a dejar la palabra porque seguramente me vendrán más ideas, pero podría seguir divagando, buscando, porque al fin y al cabo es una reflexión simplemente, ¿no? Hola, buenas tardes. Estoy completamente de acuerdo contigo, Gautier. Sobre todo en una cosa, somos buenos, pero tenemos que empezar a creérnoslo un poco. Yo tengo la suerte de trabajar con jóvenes talentos. En este momento creo que es fundamental que la marca país empiece a rodar, pero rapidito. Creo que lo que tenemos dentro hay que sacarlo fuera. Hay blogs como por ejemplo el de John Gasca de Stua, el de I Love Spain, que es muy, muy interesante y hay que seguirlo porque ahí se ve lo capaces que somos de hacer cosas muy, muy, muy buenas. Yo sobre todo puedo hablar de diseño porque es a lo que me dedico, pero en otros ámbitos creo que la marca España está todavía por fortalecer, por creérnoslo y por lanzarlo. En este sentido, lo que estamos haciendo nosotros con NUDE, que es el salón que dentro de Feria Habitat Valencia promociona a los diseñadores y los une a la industria, este año hemos hecho 2 acciones muy potentes. La primera fue en abril, en la Feria de Milán, en el Instituto Cervantes. Llevamos una selección que podría haberse definido así como marca país, diseño español, de todos los diseñadores que los años anteriores al 10º habían hecho producto que había sido industrializado y comercializado. Había mucho producto, mucho más del que pensábamos, era increíble. Como consecuencia de esta exposición, la semana que viene nos vamos a Austria, a la Vienna Design Week, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y yo espero, sinceramente, que el resultado sea como el de Milán, espectacular. Tenemos diseñadores impresionantes, tenemos ideas, tenemos frescura y tenemos muchas cosas que no la tienen en otros países. Así que tenemos que empezar a venderlo y arrancar. Bueno, al hilo de lo que estáis diciendo, un poco la reflexión de que la marca país ya existe. O sea, ahora que venga un gobierno y diga vamos a hacer un alto comisionado para la marca país, bueno, supongo que será para reforzar algo que ya tenemos y que siempre ha existido, como tienen todos los países.
el tema es que la marca país siempre, lamentablemente, se asocia a factores de competitividad, a factores de ventas, a factores económicos. Y la marca país es mucho más que todo eso. Precisamente lo que hace fuerte y lo que hace grande a un país es precisamente su cultura, su sociedad, sus tradiciones, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de actuar. Eso entra dentro de la marca país. Sin embargo, no se tiene en cuenta cuando se tiene que trabajar desde un país específicamente en ello, que es lo que ahora se va a intentar. Yo les deseo lo mejor al alto comisionado pero me gustaría que el punto de partida de esta gente de trabajo fuera no fuera vamos a bajar la prima de riesgo, que también, pero el bajar la prima de riesgo va a ser una consecuencia de muy a largo plazo. O sea, hacer una planificación o creer que la marca país va a solucionar las cosas de aquí a un año es ya tirarse al vacío, ¿no? Te vas a matar seguro. Yo creo que es una labor política, pero desde la cultura de la sociedad. Un poco enlazando con lo que tú decías, ¿cuáles son el prestigio y las carencias? El prestigio, pues igual ejemplos todos conocemos como el de la gastronomía, como el del deporte. Vale, pero eso siempre lo mismo. Quieren encontrar un rédito económico a todo eso. Quieren que seamos una potencia en deporte para que económicamente seamos fuertes. No puede ser. Quieren que la gastronomía sea fuerte para que económicamente seamos fuertes. Va mucho más allá de esto. Es un poco el concepto que quería decir. La otra cosa es cómo enlazarlo esto, por qué el diseño desde esta mesa y desde la primera vez que se trató el tema de la marca país desde READ, ¿por qué desde el diseño? Eso sería un poco una cuestión a tratar bastante profunda. Seguramente, ¿por qué tiene que estar el diseño dentro del alto comisionado ese, que por supuesto no está? Eso sería una reflexión, un debate que me gustaría también que habláramos, si te parece bien, Teresa. Y bueno, yo avanzaría ahí que una posible respuesta es que el diseño va más allá también de lo que es un producto, de lo que es económicamente. Es lo mismo, ¿no?, que estaba contando. No se diseña solo para ganar dinero, no se diseña solo para que una empresa crezca, se diseña por muchas más cosas. Se diseña para la gente, se diseña para mejorar la sociedad, para mejorar las cosas. Un poco ese paralelismo que existe con lo otro que he comentado está ahí, ¿no? O sea, al final las personas es lo importante, más allá de que una bandera llamada Estados Unidos sea una potencia mundial económica o cualquier otra. Un poco esa es la reflexión. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Juan en este concepto de que la marca país desde luego ya existe, como ha existido todas las otras marcas países, incluso antes que se denominaran así, y es el resultado de siglos de percepción de nuestras acciones, cómo se ven desde el exterior o incluso cómo se ven desde nosotros mismos y cómo proyectamos esa percepción interior, ¿no? Que por cierto creo que es una de las carencias de este país, ¿no? Yo hay una cosa que, un poco enlazando con la pregunta de cómo creemos que este prestigio de marca país se ve desde fuera, siempre llego un poco a esta conclusión, y es la siguiente. Somos un país que desde fuera, por la información que tengo, que desde luego no es exhaustiva, es un país muy apreciado excepcionalmente. Es decir, tenemos buenísimas excepciones en casi todos los campos, en unos naturalmente mucho más que en otros, pero que abarcan desde la gastronomía, toda la cultura del vino, toda la cultura del hábitat, pero también la arquitectura, también muchas disciplinas en las que hay destacadísimos representantes de este país, ¿no? Lamentablemente, lo que yo siempre he detectado es que este nivel de excepciones, que lógicamente está muy bien, no tiene una correspondencia con una base general mucho más amplia,
o de un nivel de calidad, digamos, más alto, ¿no? La base de este país aún requiere de mucha mejora, ¿no? En casi todos los campos. Tenemos posiblemente los 4 mejores cocineros del planeta, ¿de acuerdo? En la alta gastronomía ya somos un nombre de muchísimo prestigio, pero hay 100.000 restaurantes a los que uno no puede entrar al baño, dicho así de una manera un poco prosaica, ¿no? Esto es lo que es un poco lamentable, ¿no? El no, digamos, insistir en hacer que esa marca país, ese prestigio que queremos ganarnos en el exterior, no se corresponda con una base amplia en cualquier disciplina, ¿no? De niveles de calidad estoy hablando. Esto creo que es muy importante. Hay otra parte que es la que he avanzado un poco al principio, que es la de proyectar las propias capacidades, ¿no? Creo que estamos en un país en el que muchas veces somos cautivos de nosotros mismos, de nuestra falta de autorreferencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo que bueno, viene al caso porque es muy reciente. Por ejemplo, seguimos un poco acomplejados en cierta manera porque en los Juegos Olímpicos, pues bueno, nuestro historial de medallas y tal es bastante modesto en relación a nuestra población y, digamos, a nuestro peso en el continente, ¿no? En Europa. Y sin embargo, por ejemplo, somos una potencia en los Juegos Paralímpicos, una verdadera potencia. Tenemos un nivel de logros en esa otra categoría que nadie conoce, o sea, ninguno de los presentes en esta feria me podría nombrar un solo nombre de un deportista de élite paralímpico. Seguro que ninguno. Claro, esto es lamentable. Lamentable, ¿por qué? Porque no sabemos, valga la paradoja, ser diferentes. Nuestros referentes siempre son, pues, Estados Unidos, tal. No sabemos encontrar nuestras propias potencialidades y echar mano de ellas y proponernos con un país que tiene otras características, que no es lo económico, que no es lo meramente técnico, que no es lo meramente... Hay que individualizar y utilizar esas capacidades que además muchas veces ya es una realidad, es un trabajo continuado de años. En el caso de los Paralímpicos eso no es desde luego fruto de una política de un año o dos, ¿no? Es continuo en el tiempo, ¿no? Pero incluso internamente no se le da ningún tipo de realce a estas cuestiones que están ahí, ¿no? Básicamente, volviendo un poco a esta relación que también ha iniciado Juan sobre la relación entre diseño y marca país. Bueno, en el principio de esta iniciativa que llevamos al primer foro READ, desde luego estaba el gran ausente, creemos que es un gran ausente, el concepto de diseño, un concepto de diseño desde luego entendido como proceso, como una disciplina muy amplia que abarca muchos sectores y áreas de actividad y que realmente estamos convencidos de que tiene muchísimo que aportar y aportar ya desde una realidad. No es algo que haya que inventar, que haya que fabricar, que haya que invertir. Por supuesto que hay que seguir invirtiendo, pero ya hay mucho que contar y que proponer. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de tener aquí en este mismo escenario a representantes de administraciones públicas y de organismos estatales que bueno, ayudan a financiar opciones de diseño, iniciativas en este sector, pero seguimos echando de menos, desde luego después de muchísimos años, el que se cuente con nosotros en una primera instancia, es decir, para realmente estudiar, formular, el contar con nuestra opinión en qué hacer, en qué invertir, en qué direcciones hay que tomar, ¿no? Seguimos echando eso en falta, ¿no? Creemos, por acabar también, que el diseño tiene muchísimo que aportar a este concepto de marca país y desde luego lanzamos desde aquí
una propuesta a ese diálogo con el poder decisional, ¿no? Creemos que nuestra aportación podría ser muy importante. Realmente lo creemos. Bueno, han salido bastantes cosas a la vez, digamos, temas ahí. Parece que tenemos claro todos los que estamos aquí, los que habéis opinado, que la construcción de la marca España saldría de la autenticidad, o sea, de valores reales, no una construcción prefabricada como en otros países ocurre. No necesitamos eso, quizás necesitamos más una mirada, ¿no?, hacia adentro. Pero desde ahí yo quería también profundizar un poquito más en algo que también tú has mencionado, Juan, sobre la manera de medir. Los rankings basados en la competitividad entre países, planteados como quién es mejor que otro, rankings que todos, bueno, que manejamos habitualmente con total naturalidad, que dice que Canadá es el mejor país del mundo. Ayer mismo, bueno, el CBI, muchos consultores, ¿no? Ayer mismo creo recordar que fue el Instituto Elcano, hacía unas declaraciones sobre que estamos bastante bien dentro del G8 porque nos distanciamos de Grecia e Italia, ¿no? ¿Podríais emitir una opinión sobre si pensáis que es un momento también de rediseñar los indicadores, de rediseñar la metodología que mide, que compara, que saca conclusiones? Digamos, la clásica está basada en, pues, las exportaciones, el turismo, etcétera, cifras y esa escala de valores, ¿no?, que implica competir entre países. Podríamos desde el diseño, además, empezar a plantearnos otros indicadores que tienen muchísimo más que ver, digamos, con el bienestar de la sociedad, con eso que queremos emitir y aportar a los demás y construir para el planeta, para el mundo. Bueno, eso es como el índice este, ¿no?, que indica el nivel de felicidad que usan algunos países. Yo creía que era una broma al principio, pero no, no es una broma, es verdad. Entonces, seguramente todos deberíamos de regirnos por ese índice más que por el PIB y todo esto. O sea, sí, al final un alemán vive mejor que un español, un americano vive mejor. O sea, muchos hemos viajado a Estados Unidos o hemos viajado a cualquier otro país y te sorprende y dices, bueno, mi ciudad es más bonita y mejor que esta, y estos son la primera potencia mundial. Cosas de esas dices, hostia, ¿qué está pasando? Y yo estoy aquí en mi país fatal económicamente y estos viven bien. Entonces, ¿quién es más feliz de los dos? ¿El americano, el alemán o yo? Bueno, pues, o los griegos también lo podrán decir fácilmente. Yo creo que un poco ese es el tema, ¿no? No regir todo por rankings económicos, sino por rankings de bienestar. Eso tendrá que ver mucho también con la madurez de las sociedades y de las personas. Esto es igual que el tío que trabaja por una empresa de estajo incómodamente y ganando una pasta. No es feliz. Y el tío que tiene un trabajito modestito, haciendo lo que le gusta, en su casita seguramente, ganando muy poco dinero, sobreviviendo, es el tío más feliz del mundo, con su familia. ¿Sabes? Un poco estos valores vienen con la madurez, no con el que querer ser más rico, o querer ser mejor porque tienes más dinero. El que lo sabe y va a ser feliz. Seguramente no haya ni que hacer ranking ni que hacer índices. Es simplemente una cuestión de que, mira, yo estoy bien así, yo creo en el país en el que estoy, me gusta cómo vivo, me gusta mi sociedad, no me cambiaría de país por nada. El que no se quiera cambiar de país por nada seguramente vive en un país con una marca país buena. Bueno, hay una cosa que está clara también. No podemos obviar que esos índices, esos indicadores generalmente son objetivos, es decir, realmente cabría una sofisticación en esos índices, es decir, llevarlos un poco más allá de lo que realmente miden hoy por hoy, completarlos con cuestiones que ahora no aparecen.
se me ocurre que cabría esa posibilidad de, digamos, de mejora o de sofisticación, diríamos, ¿no? de esos índices. Son tanto esquemáticos. Y la otra cuestión es que casi todos, o por lo menos los que yo conozco, lógicamente se generaron desde la cultura y desde el origen anglosajón, generalmente, ¿no? Esto ya implica una visión muy particular. Ya implica que los índices más importantes, las características que más se valoran, son donde estos países suelen estar mejor. Y la gran paradoja es que, pese a que el índice de felicidad casi empieza a ser, cuanto más pobre el país, más feliz son, es una de las grandes paradojas de estos índices. Y claro, implica siempre una versión un poco ya a través de una óptica muy particular. El ejemplo que he puesto antes del deporte, de los paralímpicos, no existe en esos rankings, creo. O sea, se valora mucho el deporte, pero el deporte, digamos, de la Champions o de la primera división, ¿no? Todo lo demás no existe porque no es un valor que esté al alza. Y sin embargo, si lo miras desde otro enfoque, desde un enfoque más social, más humanista, pues eso podría ser muchísimo más interesante por todo lo que implica de relaciones humanas, de procesos de educación, procesos de adaptación a problemas, etcétera, etcétera. Podría ser muchísimo más importante que la 27ª medalla de los 100 metros lisos, ¿no? Implica muchísimo más valores, etcétera. Pero no cuenta en los rankings porque no se contempla. Pero bueno, desde luego no hay que dudar que estos índices, estos estudios, por lo menos tienen un nivel de objetividad que no es desdeñable para nada, ¿no? A mí, de hecho, hay uno de los aspectos en uno de los índices que me gusta mucho cómo está resuelto, que es la expresión gráfica de ese ranking. Es una especie de panorama circular en el que cada criterio tiene picos dependiendo del grado de intensidad o de satisfacción que cumple cada país. Entonces, gráficamente tú ves los países que están más redondos, que otros que están muy polarizados hacia un solo tema, etcétera. Esa expresión gráfica, por ejemplo, me parece muy interesante y realmente de un solo golpe de vista te ilustra muy bien un poco la radiografía de cada país en esos conceptos, ¿no? Que desde luego serían ampliables o serían como mínimo revisables. Y quienes estáis más cerca del mercado, ¿podríais apoyaros en eso, en unos indicadores alternativos, una visión alternativa? Efectivamente, con la conversación que hemos tenido hasta la fecha, hasta el momento, está reflexionando qué es marca país, cómo lo vamos a definir. Es la percepción externa del país, lo que sienten la gente que nos ven de fuera. A lo mejor es una definición, pero no es completa. El indicador todavía más difícil, porque cualquier indicador va a ser incompleto, es imposible, es tan subjetivo. ¿Cómo vamos a ver? Medir por la felicidad, yo creo que la felicidad es a lo mejor corta, económicamente no es ahí tampoco. Medir cuál es el nivel, no el nivel, pero la calidad de vida que se tiene en un país, sería un indicador, una manera de verlo. Probablemente la calidad de vida que tenemos en España es mejor que la calidad de vida que se tiene en Alemania, por mucho dinero que tengan de más que nosotros, porque con menos se puede vivir mejor. Como hay otros países donde hay gente que no tiene ni para comer y de forma general se nota que hay más felicidad de forma global. A lo mejor el tener cosas materiales no lleva necesariamente a la felicidad, precisamente, ni tampoco a la calidad de vida. Son dos cosas, pero ¿cómo lo medimos? Hasta las estadísticas se puede interpretar desde arriba o por abajo, ¿no? Es muy bueno o muy malo, ¿no? El 50% de la gente dice esto, ¿es mucho o es poco? O el 70%, a lo mejor. Incluso esto se puede interpretar de manera diferente. Total, que es tan ambiguo, ¿no? Tan vasto esto. Entonces, ¿cómo integrar el diseño? Si hablamos del diseño y
marca país, ahí sí que pues delimitamos un poquito esos indicadores y vemos una cierta dirección, que es a lo mejor el tema este. Yo sí que pienso que España, dentro de este subapartado del diseño y marca país, pues no está mal situado. Está incluso con un potencial de subir, y la aportación del diseño de forma global, que sea el mueble, que sea otro tipo de producto, creo que es en auge y que tiene perspectivas positivas, que es un plus, que es un valor añadido del país, de la marca país, y que nos queda aún mucho camino por seguir ahí. Así que en ese sentido soy optimista de esto, ¿no? De esta parte, porque pienso que sí que hay un potencial que nos queda por fomentar. Yo tengo mucha fe, no soy mediterráneo, pero yo tengo mucha fe en el Mediterráneo, porque creo que esa ha sido una cuna, tanto a nivel de comercio, porque el comercio empezó en el Mediterráneo, y ahí pues a lo mejor yo soy más, de formación profesional, más de la tendencia económica en valorar las cosas, pero efectivamente el tema este está más alto que solamente económico, ¿no? Pero la creatividad siempre ha sido muy desarrollada también en el Mediterráneo. Vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Tanto los egipcios como los griegos, como los romanos, pues ha habido mucha creatividad. No se puede ver otro foco en el mundo tan largo, tan complementario, tan profundo como el Mediterráneo. Entonces, para mí sí que es una cuna. El Mediterráneo es una cuna de forma global. Ya me salgo de la marca país, ¿ves? Cómo es difícil de contener este flujo, ¿no? de informaciones y de percepciones. Es tan grande, tan aleatorio. Lo que estoy haciendo ahora mismo es aún abrir más el abanico, ¿no? Y me gustaría restringirlo al diseño marca país, donde sí que, como he dicho antes, pienso que hay una aportación española, ¿no? Cerramos los ojos y pensamos en el diseño, donde hay que buscar. De momento Italia, muy globalmente. Los países escandinavos, hay algunos diseñadores también que son significativos. En América realmente hay diseñadores, hay cantantes muy buenos, hay artistas muy buenos, que también es creatividad, también hace parte de esto. En Asia lo hay, o vienen a buscar los diseñadores europeos y mediterráneos para hacer sus creaciones. En Asia cada vez hay más, pero realmente creo que la cuna está aquí. Es cierto que los asiáticos han estado buscando, lo sé porque lo vivo, han estado buscando nuevos cerebros españoles para diseñar nuevos productos. Y al hilo de lo que comentaba Carlos Tiscar sobre los olímpicos y paraolímpicos, yo pienso que más que competir lo que tenemos es que hacer una reflexión sobre lo que sabemos hacer, lo que hacemos mejor. ¿Para qué servimos? Para muchas cosas. España es un lugar privilegiado. Yo cada vez que viajo me alegro mucho de volver a casa. Tenemos un clima maravilloso, tenemos un paisaje fantástico, tenemos una gastronomía excepcional y tenemos una creatividad bestial. El Mediterráneo yo creo que es un sitio mágico, tiene una luz especial y por donde te muevas en el terreno de la creatividad ves verdaderos genios. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es incentivar a los nuevos creadores, crear de nuevo, reconstruir la fe que teníamos en un futuro y empezar a trabajar fuerte entre todos, sin dejar de la mano a los que ya están, que saben muchísimo, porque aunque yo trabajo sobre todo diseño industrial y joven diseño, tengo la suerte de conocer a un montón de diseñadores gráficos y es alucinante el nivel que hay en España y sobre todo en la vertiente mediterránea. Entonces, yo haría incidencia en nuestras capacidades y aprendería a venderlas, a valorarlas y a explotarlas. Y a partir de ahí empezar a ilusionarnos otra vez en crear un futuro nuevo. Sí, quería apuntar una cosa al hilo que habéis comentado de la zona de Asia, por ejemplo, me ha venido ahora a la mente. Corea, desde hace
unos pocos años, ha establecido una agencia nacional para la marca país, y dentro de esos planes, de ese plan estratégico para esa agencia nacional, hay un fuerte componente de apoyo al diseño explícito en ese plan, como refuerzo de la marca país. Es curioso porque ellos redactan en ese texto cómo utilizar las empresas y los productos coreanos bien diseñados como embajadores de esa marca país, es decir, como eco, como altavoces del prestigio nacional fuera en los mercados, en este caso, ¿no? Estamos hablando de productos industriales. Dentro de ese plan, asimismo, hay una parte que me pareció una brillante idea, que es que ese gobierno, el gobierno coreano, va a identificar, hablaban de más de 300 campeones ocultos, como se dice en marketing, más de 300 empresas a las que van a apoyar explícita y directamente a convertirse en multinacionales. Es decir, han detectado una serie de empresas más o menos pequeñas o grandes que les ven la capacidad de convertirse en referentes a nivel productivo, a nivel de diseño, a nivel de calidad de producto, y las van a apoyar directamente a convertirse en multinacionales, a otorgarles tamaño, capacidad de maniobra en el extranjero y a reforzarlas industrialmente. Esto puede dar lugar a discusión, pero desde luego como idea es una idea tremendamente, digamos, drástica y posiblemente de unos resultados a muy corto plazo, ¿no? A mí me pareció muy sorprendente porque además es el único caso que he podido averiguar de un apoyo tan volcado, ¿no? Y tan directamente a los actores principales de la primera línea. O sea, esa idea de los productos como embajadores del prestigio me pareció fabulosa. Da que pensar, no sé, como mínimo, ¿no? Sí, bueno, yo antes de pasar un poco a otra área del trabajo, ya digamos sobre nuestras aportaciones, sí querría dejar un poco de constancia de que podrían ser objetivable y medible estos valores de los que hablamos, y de hecho hay países cuyo, digamos, modelo a exportar sí son esos, son la responsabilidad social o es el compromiso ecológico, y creo que España no tendría personalmente que tener miedo al menos a medir y a objetivizar y saber realmente cómo estamos, ¿no? En esas claves, en lo que podría llamarse la matriz del bien común, con indicadores alternativos, y creo que quizá podría haber diseñadores y un campo interesante para trabajar, ¿no? Sobre esas formas de medir y diagnosticar y cuantificar de manera alternativa, ¿no? Sí, yo muy brevemente creo que hay que superar una especie de losa que tenemos muy interiorizada, que es la losa del esquematismo, del tópico. Por suerte o por fortuna, tengo algún cliente por fuera, en Europa, en la zona escandinava, y aunque es gente que viaja muchísimo, que está súper informada, que tiene noción del resto del planeta, cuando te dan su percepción de España, es una percepción muy pobre, muy vinculada a una tradición de turismo, folclore y muy poquito más. Desconocen casi con una coincidencia brutal algunas de estas referencias que para nosotros son muy importantes, de grandes empresas, de grandes deportistas. Es algo muy chocante, que realmente no lo identifican como español, ¿no? Grandes marcas que bueno, todo está en nuestra mente, ¿no? Al final estamos un poco presos de ese esquematismo y de ese tópico, y esto nos hace muchísimo daño. Es decir, estamos ya en el siglo XXI, ya llevamos unos años de este siglo, y parece que nuestro esquema para exportar esta imagen, este prestigio, se basa en conceptos
que se nos descubrieron, que incluso no los descubrimos nosotros, pues bueno, en el siglo XIX, ¿no? Es curiosísimo cómo culturalmente no somos capaces de superar este arquetipo que nos encierra y que nos disfraza de algo que ya no somos tampoco. Somos en parte, pero no somos solo esto, ¿no? Yo creo que es el gran reto, y por eso la incorporación de otras visiones, en este caso desde el diseño, darían lugar a una reflexión que seguro provocaría una mirada nueva acerca de este concepto. Para exportar, pero también para digamos, compartir internamente, porque este también es el otro grave problema. O sea, ni nosotros mismos sabemos muy bien a veces el valorarnos en la justa medida, ¿no? Entonces, brevemente quería incidir en esto, sí, esta prisión que tenemos. Claro, es que la construcción de esa autoestima, que creo que habéis citado prácticamente los cuatro, ¿vale? Se puede hacer en bueno, la toma de conciencia del valor de esas capacidades descubiertas que cada uno en su área trabaja, pero también quizá deberían ser objetivadas, son objetivables y compartidas con el resto de la sociedad, ¿no? Fijaos que, bueno, solo por citar muy brevemente lo que puede ser el ejercicio simplemente de venir aquí a compartir con vosotros un poco este tema, a alguien como yo, bueno, pues una ciudadana más, le salen cosas sorprendentes cuando uno testea un poco las herramientas, ¿no?, que existen y que nos describen. Al menos a mí me ha sorprendido saber que, por ejemplo, Italia tiene 42 monumentos declarados Patrimonio Nacional de la Humanidad, pero es que nosotros tenemos 44. Bueno, en producción de obras literarias es el Reino Unido el país que más produce, con 22.109 horas, pero es que en España se han producido 18.145. O por decir una cosa, bueno, también al revés, las estrellas Michelin españolas son 166, Francia tiene 731, pero es que Japón tiene 767. Bueno, evidentemente creo que hay una labor apasionante también, ¿no?, quizá en el análisis de las cifras y en el planteamiento de cómo nos conocemos mejor, objetivamos eso y desde ahí también comunicamos, ¿no? Como no hay mucho tiempo, quizá debería ser ya el tiempo de decir, bueno, ¿cómo debemos actuar los diseñadores de hoy y todo al que le concierna el diseño ante este gran tema de la marca España, de la marca país, ¿no? Se plantea bueno, está ahí, es un proyecto que debería ser gubernamental, de hecho lo es. Se plantea cómo responder a un encargo, digamos, o postularse a un encargo gubernamental, o hacemos otra cosa. Jugamos. Yo creo que es muy importante el actuar independientemente de que haya una respuesta gubernamental, en este caso un encargo o una tendida de mano para colaborar. Creo que es muy importante, creo que antes de esperar este tipo de situación, nosotros debemos anticiparnos y debemos por lo menos expresar nuestra opinión en este y en otros muchos temas. O sea, esta es una de las parcelas en las que el diseño estamos convencidos de que podría aportar muchísimo, pero hay muchísimas más. Desde luego, yo creo que los diseñadores tenemos el reto de reivindicar que nuestro oficio, nuestra disciplina es muchísimo más que un poco el papel al que se nos ha relegado, un poco con el devenir de los años, que muchas veces se está caricaturizando, y yo al menos soy muy crítico con esto, en base a muchos factores, desde los medios de comunicación, incluso nosotros mismos somos muy culpables de esa un poco reducción, a esa especie de caricatura del diseñador, ¿no? Creo firmemente que esta disciplina tiene unas potencialidades enormes de utilizar nuestro proceso de pensamiento. No es nada casual que el mundo económico haya descubierto estos procesos del diseñador y los haya rebautizado como el design thinking, ¿no?, que está ahora tan en boga.
todas estas técnicas que nosotros ya utilizamos desde hace tiempo, no es nada casual. En el caso, y volviendo a la concreción de la pregunta, yo creo que nosotros debemos operar por nosotros mismos, debemos elaborar unas expresiones, unas opiniones, incluso un estudio que nos propongamos, y al mismo tiempo me parece también muy importante ir despertando esta pequeña expectativa en los niveles decisionales. Es muy importante que haya este eco, porque de lo contrario pues corremos el peligro de que todo esto quede en algo un poco digamos interno nuestro, ¿no? Del sector o de nuestro colectivo. Ha sido un poco casual, porque realmente ha sido un poco casual, este inicio, esta necesidad de expresarnos en este campo concreto, esta curiosidad que hemos tenido por aportar nuestra visión, con digamos la inquietud que existe en el actual gobierno de hacer un comisionado para la marca España, que está de manera incipiente creándose y que han contado con nosotros, en concreto con la REA, que es un poco la suma de asociaciones de diseño a nivel nacional, y se ha dado casualmente en el tiempo, es decir, son dos inquietudes que desde luego son muy diferentes, pero que están un poco coincidiendo en el tiempo, ¿no? Los momentos por los que pasa este país desde luego no son nada propicios, pero bueno, quizás sea también la oportunidad para empezar a ver un poquito más allá de nuestra situación tan catastrófica de hoy en día y empezar a ir a un poco de la mano, ¿no? Una de nuestras obsesiones es la que ya he indicado antes, que es la de realmente contar desde el principio. Creo que es muy importante. No como pasa hasta ahora históricamente, que todos los asuntos que conciernen al diseño un poco se prefabrican y luego se nos presentan delante. Esto es para vosotros. Ahora usarlo como queráis. Entonces te encuentras ante un paquete que dices, esto no me sirve, esto es disparatado, esto no es para diseñadores, etcétera. Cuando sería mucho más natural y más fácil tenernos como un interlocutor en primera instancia y consultarnos sobre aquellos aspectos que nos atañen, que nos son necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Ese comisionado que parece ser que se está poniendo en marcha, se nos comentó que contaban con nosotros incluso antes de esa primera reunión que tuvimos, y yo espero que realmente prospere, empiece a cobrar fuerza y que realmente pues podamos ahí aportar esta visión que ya tenemos y que ha sido previa a esa tendida de mano, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros sigamos trabajando y que realmente ese eco y ese contar con nuestra opinión se produzca, ¿no? De una manera operativa, ¿no? Creo que es muy importante. Vosotros detectabais, sí, querías hablar como... ¿Tú querías? No. Bueno, en cuanto a cómo fomentar o cómo desarrollar, ¿no? Esa es la pregunta un poquito del diseño español y cómo comunicarlo fuera, ¿no? Pienso que, como yo no soy diseñador, ¿no? Pues yo lo que diría es, primero, que las asociaciones, como la Asociación de Diseño de Comunidad Valenciana, son importantes, porque institucionalmente es una manera de llamar a la puerta y decir, aquí estamos. Pero segundo, hay que comunicar, como cualquier otro producto. Al fin y al cabo, volvemos a la vida cotidiana y al económico incluso, ¿no? Realmente hace falta comunicarlo, hace falta decir al mundo que existen diseñadores españoles, jóvenes además, y esta situación económica que estamos viviendo a lo mejor es una oportunidad para abrir ventana al mundo, para coger la maleta y viajar y llamar puesta. Y yo creo que es muy importante, porque las empresas españolas tienen muchas veces el defecto de ser demasiado pequeñas para realmente aupar un diseñador en primera fila. Digamos, sí que es un complemento, sí que son importantes, pero realmente
para llegar a subir de escalón en cuanto a diseño y diseñadores, hay que llegar a primera fila, ¿no? Eso tarda tiempo, es cuestión de tiempo, ante todo de invertir tiempo y trabajo. Yo creo que al fin y al cabo el resultado es el siguiente, ¿no? Trabajar y trabajar y crear y ofrecer y darse a conocer, comunicar, estar presente y hablar idiomas, que es un problema que sí que ha sido un freno. Este problema de comunicación de palabra ha sido un freno para muchos españoles. Mucha gente ha tenido miedo de salir porque no te conocen el idioma. Es verdad que es un freno, es un primer paso y no tiene nada que ver con la creatividad, pero yo creo que son capaces los españoles de aprender cualquier idioma como los demás, ¿no? Entonces hay que hacerlo, pero hay que coger la maleta y salir y llamar a puertas. Las asociaciones son importantes y yo creo que es un poco lo que pasó en en Moda España. ¿Os acordáis de esto al principio, hace 15 años también por ahí? El ISEX apoyaba Moda España, española, que toda Galicia pues se desarrolló con estas empresas importantes, salieron de esta iniciativa. Lo que pasa es que hoy por hoy es muy difícil esto, no hay recursos, ¿no? Desgraciadamente no hay recursos económicos, entonces hay que buscar otras vías, y otras vías es un poco más individual también, pero hay una herramienta importante que sirve mucho en el diseño, es Internet, que te permite de realmente tomar contacto con gente del mundo entero. Entonces hay que decir, oye, estamos aquí, tenemos posibilidades, tenemos estas opciones, y estoy convencido de que hay empresas que están buscando una originalidad que se tiene en España y que la necesitan además. Yo estoy de acuerdo con Gautier y además añadiría que no tenemos que esperar a que venga nadie a salvarnos. Esto es una oportunidad muy interesante. Yo lo veo como el momento de unirnos todos, cada uno que aporte lo que pueda. Dinero ya sabemos que no tenemos ninguno, pero sabemos hacer muchas cosas y creo que si vamos de la mano y lo sabemos comunicar, podemos crear una buena marca y podemos hacer una labor muy potente. ¿Creéis que estamos capaces de concebir un proyecto integral para todo el Estado español, con todas las particularidades de nuestro Estado de las autonomías, una marca eficaz que conecte con los públicos? ¿Creéis que podríamos establecer un trabajo en co-creación con quienes no sois directamente diseñadores, pero evidentemente sois los interlocutores con ese exterior, sois la conexión más directa con los públicos? ¿Podríamos estamos maduros para abordar esto? Bueno, estamos maduros, claro, o sea, vamos a ver, si es que España ya es lo que es un poco lo que quería decir antes, o sea, no tenemos que inventarnos, no creo que ahora tengamos que decir, vamos a ser ahora otra cosa, vamos a empezar a dejar de ser lo que somos y vamos a ser lo que somos el otro país de al lado. Eso lo tenemos que comunicar. Yo un poco también al hilo de lo que has dicho antes, Carlos, tanto del alto comisionado, que es ahora lo más importante seguramente que pueda ocurrir aquí en España con este tema de la marca país. También hay referentes como Brands of Spain o todas estas las marcas renombradas, ¿vale? Fijaros que son siempre empresas, y cuando el alto comisionado también habla de marca país, también los primeros que se reúne y con los que más importantes son las empresas también, ¿vale? Seguramente ahí lo que tengan que hacer es una labor un poco más intelectual de la marca país, y tengan que reunirse tanto con gente de la cultura de España, como a pensadores, como gente de las letras, es decir, esta gente tiene todo que aportar en la marca país y en la cultura de este país. No sé hasta qué punto se está consultando en ellos. ¿Por qué el diseñador puede formar parte de esta intelectualidad del diseño, ¿no? Precisamente porque el diseñador es un intelectual. Lo que pasa es que lo que tendrían que hacer los propios
diseñadores es creérselo, que son intelectuales, porque lo son. Entonces, desde Norberto Chávez puede ser un gran ejemplo, ¿no? Es decir, un tío que es un pensador más que un diseñador. Los diseñadores somos pensadores, al fin y al cabo, y se nos reduce, como ha dicho Carlos, a un estrato último del proceso. Cuando el diseñador es el desarrollador del proceso. O sea, diseñar, también se comentó ayer en la reunión, es un proceso en el que el diseñador tiene que estar en primera fila, tiene que ser el primero en llegar a ese, ¿sabes? Un poco como todos somos Da Vincis, todos somos creativos, todos la creatividad es inherente al ser humano, todos somos diseñadores, pero resulta que los diseñadores nos dedicamos a esto. Es un poco la diferencia, ¿no? Y que no se conciba al diseñador como un intelectual ya es un error tan nuestro de la profesión y también del exterior, porque no se nos entiende así. Igual en otros países como Italia, Escandinavia, donde esto ya lo tienen más asumido históricamente, en Suecia, por ejemplo, el diseñador es equiparable por poner un ejemplo, como un arquitecto, ¿no? Aquí ni de coña, o sea, aquí el diseñador es mucho menos que un arquitecto, muchísimo menos. Voy a contar una anécdota. Hace bien poco estaba trabajando en un tema para el que me interesaba rescatar unos diseñadores daneses, digamos, del siglo pasado, que, bueno, estaba buscando por internet. Me apareció una página donde hablaba de estos diseñadores, una página súper extensa, muy bien ilustrada, y no me había dado cuenta. Empecé a ver, debe ser una revista, estaba en inglés, lógicamente, debe ser una revista o debe ser un blog sobre diseño. Cuando bajo el cursor y veo cuál era la carátula de esa página, me encuentro con que era un capítulo de la página del Ministerio de Asuntos Exteriores danés. Y hablaba con esa extensión, con esa perfección y con esa claridad y sobre todo de la importancia estratégica del diseño para un país y para su economía y para su cultura, a partir de la web de un ministerio. Me encantó, ¿no? Esto de decir, bueno, realmente ese peso que tiene el diseño en otros países, o sea, que no lo hemos contemplado nunca, ¿no? Y realmente creo que es una ingenuidad por parte de nosotros mismos, ¿no? No representar cosas que además tenemos ya muy desarrolladas. Curiosamente, no es algo incipiente, no somos un país, no sé, como China, que está formando diseñadores ahora a marchas forzadas porque va a ser... No, nosotros tenemos ya una pequeña tradición en diseño, pero no la explotamos, no la argumentamos ni interiormente ni exteriormente, ¿no? Yo ahora quería hacer una pequeña crueldad, pero también creo que es un poco definitorio, ¿no? de lo que estamos hablando, ¿no? Un poco la pregunta que está sobre la mesa casi todo el rato es ¿qué pueden hacer los diseñadores para ayudar a mejorar esa marca España, etcétera? Si movemos el ratón, sí. Esto, como veis en la pantalla, es el dominio marcaespaña.es. Esto es la página que aparece cuando picas ese dominio. Y yo cruelmente, porque creo que está bien ponerlo, creo que es una especie de alegoría de la situación, ¿no? Somos tan ingenuos aún que nos permitimos el tremendo lujo de poner una página en construcción con no le voy a llamar diseño gráfico, nada menos que en el dominio marcaespaña.es. Esto realmente debería causar la dimisión de alguien, pero somos un país que es muy diferente de todo nuestro entorno y bueno, pues también eso explica muchas cosas, ¿no? Creo que da que pensar, ¿no? Quería introducirlo porque me parece un poco... Bueno, ejemplos de estos todos, ¿no? De todo lo que ha hecho el Comité Olímpico Español
tampoco ha habido dimisiones ahí. Ha habido mucha controversia y sigue siendo... Bueno, pero esto al final es muy anecdótico, ¿eh? No os penséis... Yo no creo que esto... A mí me ha hecho muchas risas en el Facebook y en el Twitter, pero nada más. O sea, que esto ni siquiera me ha sorprendido, porque que un presidente del Comité Olímpico defienda sus chandas y defienda su logo para las Olimpiadas de Madrid 2020, pues dices... Y lo defiende, es que además lo defiende, o sea... Dice, no, yo creo en esto, ¿no? Ya, o sea, por lo menos que se calle, ¿no? Pero ni siquiera eso, o sea, al final es un poco reflejo, y tanto esta página como todos estos son casos un poco anecdóticos que te da mucho que pensar, es decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Que esto no solo no se entiende, sino que se disculpa y o sea, una disculpa que hizo el presidente del Comité Olímpico es que, oye, ha costado esto 4 millones todo las Olimpiadas y nos hemos ahorrado 2 millones. Esa es la justificación en los chándals. Nos hemos ahorrado 2 millones. ¿Eso es lo que vale la marca España? ¿2 millones de euros? ¿Vale eso? O sea, hacer el ridículo, o sea, no contar con una profesión, reírte de ellos o... bueno, al final, ¿qué pasa? Que todos somos creativos, eso es lo que pasa, que él ha sido más creativo que todos y ha dicho, esto es beneficioso para España porque nos ahorramos un dinero y está crucificando una imagen, igual que esta página, igual que muchos casos, o sea, no se valora, no se tiene en cuenta y no hay cultura, al final esto es lo que pasa. Me viene a la memoria otra anécdota de estas, en este caso no es tan cruel, pero que a mí me dio mucho que pensar, ¿no? Bueno, voy a citar dos cosas. Cuando la presidencia española europea de hace, no sé si 4 años, 5, no recuerdo ahora muy bien la fecha, recuerdo que mi impresión cuando salió en la primera retransmisión en televisión sobre la sede de esa reunión de altísimo nivel que veían millones de espectadores de todo el Europa en principio y de todo el mundo por extensión, todo el set de esa reunión estaba amueblado exquisitamente con muebles de una empresa, muy buena empresa por cierto, suiza. Claro, en principio dije, ostras, qué nivel, cuánto dinero se han gastado aquí, qué pulcro ha quedado todo, pero inmediatamente caí en la cuenta de que lo que estábamos emitiendo era una imagen de somos unos nuevos ricos, nos podemos gastar el dinero en el mejor mobiliario que existe en Europa, pero no tenemos personalidad. O sea, no estamos proyectando ningún tipo de imagen con eso, estamos proyectando una imagen neutra y de país de segunda, digamos, que no tiene protagonismo en algo como el hábitat, por ejemplo, como los muebles. Esto es algo gravísimo, eso es un error de bulto, en mi modesta opinión, que proyecta esa ingenuidad de este país respecto a estos temas, ¿no? La segunda de las anécdotas en este sentido viene por el debate preelectoral entre Rubalcaba y Rajoy, ese debate que también tiene millones de audiencia y que tiene un escaparate en el exterior, lógicamente. Las dos sillas donde estaban sentados estos candidatos eran alemanas otra vez, de una excelente empresa, pero proyectaban el mismo mensaje. No tenemos personalidad, somos pues un país que compra pues algo que no tiene o que no aprecia. Este tipo de cuestiones se van sumando y son ocasiones perdidas que vamos dejando en el camino. A mí esto me parece muy triste, pero tiene una razón de ser. ¿Por qué pasan cosas como esta? ¿Por qué pasan cosas como lo del logotipo de la candidatura de Madrid? ¿Por qué pasan cosas como los chándals olímpicos? Porque en las administraciones públicas, en los niveles de decisión, no hay gente que entienda de estos problemas, de estas situaciones. No hay un interlocutor que sepa con quién debe hablar para contemplar estas oportunidades, y se cometen errores tremendos, ¿no? En un estudio que remitimos también para este tema,
lo ilustrábamos con el famoso naranjito del año 82 y al pie de esa ilustración ponía el diseño como estrategia para evitar errores. Del año 82 al 2012, yo que no sé sumar, deben haber pasado un montón de años, pero seguimos con un nivel de ingenuidad parecido en estos temas. A mí me parece lamentable, pero un poco respondiendo a qué puede hacer el diseño por todas estas cuestiones. En cuanto a este tema que estamos comentando, efectivamente hay mucho que hacer, ¿no? Yo creo que la marca española ha tenido un crecimiento bastante más importante en los años 77, 78, 79, 80, 81 volvió a bajar con los de Tejeo. Creo que eso fue muy negativo, se notaba un rechazo, pero después del 86 por ahí fueron otros momentos muy buenos y ahí hubo un gran crecimiento, un gran respeto a España. En estos momentos yo pienso que está bajando un poco porque probablemente nos hemos relajado o no hemos aprovechado el tirón. Es bastante característico. Creo que a lo mejor todos nos cansamos un poco de los esfuerzos, de lo que se ha hecho y después descansamos sobre los laureles, ¿no? Es una pena. Entonces, yo creo que podríamos estirar bastante más, ¿no? Pero es como todo, tiene un ciclo y creo que el ciclo tiene que... Hay momentos más difíciles, como todo, no solamente económicos, ¿no? Otros. Pero hay ciclos que uno está menos preparado a comunicar, a divulgar el diseño. Lo que pasa es que estás poniendo, y estoy de acuerdo contigo, en este ciclo interviene, ¿no? El nivel cultural, la cultura, ¿no? A lo mejor hay mucha gente en España misma que cuando van fuera de España utilizan esos tipos de la fiesta española, de la paella, etcétera, pero se quedan ahí porque es fácil, es lo más fácil. Pero hay tantas otras cosas que es una falta de cultura, ¿no? De saber qué es lo que hay en España, como los monumentos clasificados en España. Hay gente que piensa que España es sol y playa y cuando te das cuenta de la riqueza que hay detrás, no estamos muy lejos de Italia, ¿eh? Hay una maleta, un bagaje aquí, un valor que es histórico tan grande que los romanos estuvieron aquí también en su tiempo, ¿no? Es decir, que no hay que olvidar que todo esto ha dejado huella y no lo estamos aprovechando tampoco, ¿no? Así que, ¿cómo ir más adelante? Yo creo que efectivamente es un problema cultural, estoy de acuerdo contigo. Y no solamente económico, porque el dinero pues se busca de una manera de otra, ¿no? Creo que no hace falta, no es cantidad de dinero, es intangible. Bueno, yo de repente me he quedado muerta mirando la silla donde estaba sentada. Quiero decir, no hace falta ver un debate televisivo. Estamos cometiendo el mismo error en este plató. Tengo a mi izquierda a uno de los fabricantes más importantes de sillas del mundo, y es valenciano. Y estoy encima de una silla suiza. Entonces, creo que en este momento lo que tenemos que hacer también es análisis de fondo y darnos cuenta de nuestros errores. A partir de ahí, unirnos y empezar a trabajar duro. Porque talento tenemos, ganas tenemos. Y creo que podemos hacerlo muy bien. Bueno, yo... ¿Sí? Fíjate, efectivamente, lo primero que me he fijado cuando he llegado aquí son las sillas. Pero también esto lo entiendo perfectamente. Si en España, o la presentación en España hubo muebles suizos y alemanes, en Francia los debates políticos se hicieron con sillas de Capdel. Y una de las emisiones más cultural de la televisión francesa están con taburete de Capdel, que me da mucho orgullo de verlos allí, porque es un programa cultural muy interesante que viaja en Francia todas las semanas y que presentan realmente la riqueza de Francia. Y yo me hice la misma reflexión, míralo, qué orgullo para mí de ver las sillas nuestras ahí, ¿no? Pero eso es porque hay una globalización. Quiero decir que cuando una persona elige
el mobiliario en este caso, pues lógicamente, ¿por qué se tiene que limitar únicamente a la oferta de su propio país, ¿no? Yo creo que es la idea que es más importante que el producto físico, ¿no? Y ahí me estoy pasando también a otro nivel, que quiere decir que tú tampoco, cuando haces una realización, supongo que no eliges un producto porque es español o únicamente los productos españoles. Pues abarcas y coges en lo que hay y haces un conjunto de cosas, pero el conjunto es tuyo, como español. Lógicamente, a ver, yo pongo esos ejemplos como ocasiones, digamos, únicas y un poco como ejemplo de lo poco que utilizamos los recursos que muchas veces tenemos a disposición de una manera natural, ¿no? Lo pongo como ejemplo de esto. Al hilo también hablando de sillas y tal, la televisión pública española, en sus telediarios, que tienen una audiencia muy notoria y que tienen un canal internacional, etcétera, los presentadores están sentados no ya en mobiliario que no es español, sino que se trata de imitaciones. Yo, lógicamente, me preocupo de estas cosas y veo que no solo no es una pieza, digamos, nacional, ¿no? Sino que encima es una imitación, con lo cual ya es el colmo de... ¿Pero por qué? Porque es un tema que no se contempla en absoluto, no tiene ningún tipo de peso a nivel de representatividad, ¿no? Como esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? El presidente de este estado no viaja en un automóvil nacional. Sería impensable ver a François Hollande o en su día Sarkozy bajar de un Audi. Él baja de un Citroën, no baja de cualquier coche, baja de su coche. Porque es un símbolo de muchas cosas, de muchas otras cosas, ¿no? Cosas como estas, ¿no? En lo que tiene mucho que ver la representatividad de los objetos. Lógicamente, en el mundo privado, en el mundo, cada uno puede consumir los productos que le apetezcan y, vamos, sí, esto es innegable, ¿no? Pero cuando los objetos tienen un poder de representatividad, yo creo que debería haber un cuidado especial en hablar a través de ellos, ¿no? Lo quería dejar. Sí, no me quiero privar un poco de imaginar que, supongamos que dentro de un tiempo hemos conseguido poner pues unas buenas prácticas en este sentido, hemos corregido esos defectos, además tenemos una buena interlocución con los estamentos públicos que se tienen que ocupar de conectar esto, digamos, con el mercado, con la visión internacional, pero indudablemente ahora mismo competimos también con otros muchos países, todos quieren visibilizarse igual que nosotros, todo el mundo aspira además a encontrar identificación para llegar a públicos mayoritarios y que se nos comprenda. También hay que ser capaces de extraer esencias o sean unos valores más sociales, ecológicos, más basados en la historia, el patrimonio o nuestras capacidades del siglo XXI, indudablemente hay que comunicar y hay que hacerlo con sencillez. Es probable que haya tópicos buenos todavía que arrastrar, que nos valgan, y por jugar un poco y terminar jugando, nos atrevemos a hacer un poco de análisis sensorial y decir, no sé, ¿a qué huele España? ¿O a qué sabe? Yo, solo una reflexión de si yo fuera presidente, ¿no? Imagínate que llegara un tío y dijera, apuesta de España, ecología, con todo lo que implica. Vamos a volcarnos por la ecología, a saco, pero en plan invertir, renunciar a petróleo, renunciar a muchas cosas, revisarlo todo. Habría una involución en un principio, ¿vale? Porque seguramente nos convertiríamos en un país pionero en políticas ecológicas, pero de aquí a 15 años seríamos el referente mundial en cuanto a sistema de gobierno de un país, ¿no? Imaginaros, ¿no? Esto es un poco lo que hace marca país. Esto es las políticas
cómo pueden intervenir o cómo puede intervenir el diseño o mentes un poco visionarias o de futuro pueden intervenir en la política y pueden hacer que mejoren las cosas, que al final es la labor del diseño, mejorar las cosas, mejorar el mundo y mejorar la sociedad. Ojalá hubiera un presidente así, o ojalá hubiera unas políticas así. O sea, en China ahora, por ejemplo, han decidido que el diseño es prioridad. Porque funcionan así, funcionan con planes quinquenales y en el plan quinquenal nuevo, el diseño prioridad. Pues hasta el funcionario más tonto el último mono de que atiende la ventanilla tiene la palabra diseño delante de él. O sea, todo ahora es una orden gubernamental que el diseño sea. Entonces, claro, no saben, pero ya verás dentro de unos años, o sea, con toda la industria que tienen y con todo, o sea, pero viene de decisiones gubernamentales que dicen, ahora vamos hacia aquí. Eso es un poco lo que se echa de menos, ¿no? En este país. Una reflexión tonta que se me ha ocurrido. Sí, al hilo de esto que estás comentando, ¿se me oye? Sí. Yo quería comentar lo siguiente. Creo que este tema de la proyección de una marca de un país, en muchos países lo están concibiendo desde un aspecto exterior a lo que es el gobierno de turno, digamos, ¿no? O sea, es una especie de estadio superior a la situación o el gobierno concreto que en cada momento rige el país. Está un poco más allá de ese momento político concreto, ¿no? Creo que uno de los errores que cometemos es deshacer lo que hace el anterior, volver a rehacer cuando vuelve el otro espectro político a gobernar, etcétera, etcétera. Vamos un poco como atrás, adelante, atrás, y esto pues son retrocesos, ¿no? Y los retrocesos yo creo que no son buenos. Yo creo que siempre hay que ir dando pasos, por corto que sean, pero siempre hacia adelante, ¿no? En este caso creo que sería muy importante desvincular una posible agencia nacional para la marca país de lo que es el gobierno concreto de cada periodo, ¿no? Un poco conectando con este deseo que ha expresado Juanico y que yo siempre lo cito mucho porque realmente me enamoré de ese estudio durante los primeros estudios la búsqueda de información que hicimos para este tema. Fue un memorándum que desarrollaron en Finlandia precisamente para este concepto de la marca país, para mejorar la marca país. Curiosamente, en un país de diseñadores, con mucha tradición de diseño y mucho prestigio, el diseño tenía una parte explícita pequeña, es importante, pero pequeña. Yo voy a dar el nombre para que el que tenga curiosidad lo busque en internet. El documento se llama, o la estrategia se llama Mission for Finland, misión para Finlandia. Se puede encontrar en internet, hay un PDF y realmente es un ejemplo de cómo enfocar esa originalidad de búsqueda de conceptos, de salirse del tópico, etcétera, etcétera, de darle la vuelta a los tópicos, porque incluso Finlandia los tiene, de darle la vuelta, de utilizarlos y de generar una estrategia, más que una marca o una imagen o un conjunto de acciones, una estrategia suficientemente amplia como para involucrar a casi todos los actores. Ahí había, en ese documento hay misiones, pequeñas misiones para cada estamento. Hay una misión incluso concreta para los abuelos. Hay una misión dentro del documento, misión para los abuelos. Y bueno, es una misión muy sencillita, pero que detrás tiene un trasfondo tremendo. Bueno, yo de verdad creo que es el mejor ejemplo de los que conozco de cómo concebir desde un pensamiento diferente, original, de darle la vuelta a los tópicos y de hacer estrategias realmente para una sociedad que ya no es la del siglo XIX ni la del XX, ya es otra sociedad. Y realmente recomiendo que al que tenga curiosidad estudie ese documento porque es fabuloso.
de verdad, yo si pudiéramos escribir esa carta, pediría el conseguir una línea de pensamiento así para este país. Sí, si me permites, me ha hecho gracia lo que ha dicho Juan sobre China, ¿no? Efectivamente hay un desarrollo del diseño, o pretenden tener este desarrollo del diseño. Pero varias cosas. Primero, ¿sabéis que la democracia es un invento que ha nacido en el Mediterráneo? Y que donde mejor funciona es en los países nórdicos, porque los mediterráneos mismos siempre lo hemos puesto en duda, o lo habéis puesto, porque yo soy de mitad a mitad, pero las esencias o las bases de la democracia misma, porque aquí es muy fácil de entender, se vota esto, sí, pero ha ganado, sí, pero no estoy de acuerdo. Y además que no lo voy a acatar, que no, porque son los latinos muy individualistas, que es para mí una cualidad, que da la salsa de la vida. El japonés no lo es tampoco, pero el chino no lo es. Y yo creo que cuando hacen este desarrollo de la imagen, del diseño, propiamente dicho, entonces ahí sí que están creando probablemente el diseño a la masa, a la cantidad. No es porque hay muchas escuelas de diseñadores, que hay muchos diseñadores con imaginación, con creatividad, que salgan a la vista, ¿no? Que salgan en el terreno. Al contrario, yo creo que será mucho malo y poco bueno. Y claro que hay buenos diseñadores en China y que lo habrá, pero que yo creo que hay más creatividad aquí, sinceramente, que allá, por mucho que hagan a lo grande, ¿no? Esto. Y que es imposible decir aquí, en esos países, ni en Italia, a partir de ahora vamos a cambiarlo. Efectivamente, sería lo ideal, ¿no? ¿Cuál es el sistema político el mejor que existe en el mundo? La democracia es el menos malo para mí, pero desgraciadamente no es perfecto. Hay un país donde funciona bien un sistema que para mí, pues tengo cierta admiración por esto, y no es el correcto. Es Singapur, porque es una dictadura militar encima, pero tú vas allí y no notas nada, pero por lo menos la ciudad está limpia, tú puedes salir a las 3 de la mañana, no hay seguridad, pero realmente esto es lo que queremos. Yo creo que no es eso tampoco, ¿no? El ser humano no está hecho para esto, y menos nosotros o los latinos. Es interesante, ¿eh? Porque es ahí abarcar muchas cosas, pero tengo duda. Yo creo que la evolución de China es muy importante, nos cambia el mundo, pero dónde van creo que no lo tienen muy claro tampoco, ni a nivel de país, ¿no? Es un sistema que tienen que retener esta fuerza inmensa económica que se está desarrollando, y si lo soltarían, pues hay el caos total, porque son caóticos también los chinos. Los chinos son más creativos que los japoneses. Los japoneses son mucho más disciplinados y creo que es más difícil de encontrar. Pero tú conoces algunos diseñadores hasta de muebles buenos japoneses, efectivamente, ¿no? Pero son 4, comparando con lo que hay en un país como Italia o como España. Hay mucho desarrollo allí, ¿no? Yo estaba pensando en la pregunta que nos has hecho tú, ¿a qué huele España? ¿Volvemos ahí? España huele a azar, huele a mar, huele a creatividad y huele a futuro. Pues huele a... Vamos a ver, España siempre se nos trata como pasionales, como... Pues no. Hay gente pasional y hay gente que no es pasional. Es que actualmente intentar diferenciarse, personalizar a las personas, pues hace unos años sí, porque tú vivías en España y no salías de España. Pero es que ahora, ¿cuál es el diseño español? A ti te dan 2 diseños que no has visto en tu vida, ¿y cuál es el español? Los 2 son buenos. ¿El bueno es el español? ¿Cuál? O sea, sí, porque este se parece a un botijo. No, o sea, vamos a ver. Todo esto ya... Es que el tema esto de las nacionalidades tampoco creo que... Hay que trazar ahí una línea divisoria, ¿no? ¿Hasta qué punto queremos identificarnos o queremos separarnos de lo que... Es un tema un poco peligroso que cuando se entronca con los nacionalismos y con las historias estas
lo global es positivo y lo local, ¿no? Pero cuando se da la vuelta al tema, ¿no? Y cuando lo local es negativo y lo global positivo, ¿no? Bueno, pues para ciertos casos como identitarios, seguramente la marca país haya que trabajar en ese sentido para que los factores positivos sean los que realcemos, los factores negativos los aparquemos. ¿A qué huele España? Pues me gustaría que oliera bien. Como huele bien el buen diseño. Ese es el tema. El diseño al final es hacer las cosas bien, no innovar. Cuidado con la palabra innovación también, ¿no? El tema es hacer las cosas bien hechas. Ese es el tema. Si en Japón han hecho un producto bueno, pues, oye, ojalá se identifique que sea español. ¿Sabes? Pero no, lo han hecho allí. Todos sabemos identificar lo bueno y lo malo y, bueno, yo espero que el diseño español huela bien. Sí, yo no sé a qué huele tampoco, no me lo he preguntado mucho, pero me llega a la cabeza una propuesta que me pareció muy interesante de hace un par de años, de un experimento un poco análogo, que era, la pregunta era ¿de qué color es Barcelona? En concreto lo desarrollaron en Barcelona y esto motivó una acción simultánea de no sé cuántos fotógrafos, no sé cuántas aportaciones por internet de fotógrafos aficionados, de personas individuales, y con eso generaron unos mosaicos y una investigación sobre bueno, de qué color era Barcelona, ¿no? Ese tipo de propuestas que al final tienen una base de búsqueda de otro enfoque, digamos, a mí es la base que me interesa, es la parte en donde el diseño tiene mucho más que decir y donde hay una apuesta por darle la vuelta a los tópicos y utilizarlos de una manera creativa y de una manera contemporánea. Lo que no acaba de tener tanto sentido es que, por ejemplo, ya me voy a otro extremo, pero, por ejemplo, el concepto de souvenir, que es algo que hace mucho también por el recuerdo de un país que se visita, este concepto de souvenir en este país está tremendamente vapuleado, mal empleado, creo yo. No es lógico que en cualquier ciudad de este país los bestsellers, digamos, sea la sevillana y el toro, cuando pues no responden a una realidad geográfica, cultural, etcétera, particular de cada zona, ¿no? Está claro que las cosas se mueven un poco a nivel reductivo, pero habría que darle la vuelta a esto también. Es decir, Andalucía es una región maravillosa de España. Cuando cualquiera que vaya allí la visita vuelve enamorado, pero yo cuando voy a Euskadi vuelvo también enamorado, cuando voy a Cataluña también, etcétera, etcétera. Al final, este país polícromo y polisémico y multicolor me parece que es algo que nunca hemos explotado. Sin embargo, seguimos a veces obsesionados con la idea de lo reductivo a algo, digamos, fácil de exportar, cuando a lo mejor un pensamiento contemporáneo sería el contrario, decir, bueno, si no somos capaces de identificarnos con un solo símbolo, con una sola imagen reductiva, creemos una imagen que sea todo lo contrario, que signifique lo contrario y que signifiquen las potencialidades y la riqueza y la variedad de este país, ¿no? Que, dicho sea de paso, es casi un continente, es tremenda la variedad de cultura, de aspectos matéricos, culturales, etcétera, etcétera. Ese tipo de pensamiento y de reflexión yo creo que es el que procede y el que haría que las cosas cambiaran. Yo hace poco, hablando de estos temas, en concreto de los souvenirs, imaginamos en una charla entre diseñadores cómo sería, por ejemplo, la percepción de una ciudad como en la que nos encontramos, de Valencia, si los souvenirs fueran de tal manera. Empezamos a imaginar los souvenirs cuando uno sale del mercado central y encontrara un tipo de souvenir que ahora no existe y que ahora está como reducido a una expresión muy poco elaborada
elaborada y muy pobre en cierta manera, ¿no? de lo que significa en concreto esta ciudad, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Si iniciáramos estos procesos de búsqueda y de reflexión de todos estos temas que componen al final el gran mosaico de la proyección de un país, seguro que encontramos, como además siguiendo lo que comenta María, seguro que encontramos ese gran futuro que tenemos. Es que lo encontraremos porque está ahí. Solo hace falta preguntarse, buscar, trabajar e ilusionarse, ¿no? Pero entre todos, yo de verdad que creo que hay mucho que ganar ahí. Rápidamente, yo no sé cómo huele España, efectivamente se puede dar mucho calificativo. Y lo que sí que puedo decir, y que sí que lo veo así, tanto un extranjero que venga a España como un español cuando sale, España deja un buen sabor, en todo sentido. Y eso es profundo, porque es cierto que es así, ¿sabes? Y eso es bueno. De forma muy general, España deja un buen sabor. A lo mejor porque se esperaba menos de lo que realmente se ha recibido, lo que da, eso es positivo, eso es, hay que aprovecharlo. Bueno, creo que has puesto un final precioso, Gautier, y además con más fuerza por no ser español, ¿eh? Con más juicio. Creo que tenemos que terminar, hemos estado prácticamente la hora que teníamos aquí. Era la tercera mesa de este debate REACT-TV. Nos queda mañana. Invitamos a nuestros asistentes en persona y también los que no están presencialmente, pero nos ven por streaming, y luego quienes tienen la oportunidad también de vernos por internet, puesto que queda grabado en el canal que la ADCV ha preparado. Mañana la última mesa dedicada a internacionalización e innovación. Va a tener de nuevo mucho que ver con lo que hemos hablado aquí, en parte. En realidad parece que se cose todo lo que a lo largo de las 4 mesas hemos hablado. Creo que era nuestra intención también, ¿no?, un paso más en ese debate, en esta construcción multisectorial, multidisciplinar, por esto que nos apasiona, que es el diseño. Y bueno, pues mañana, además, con una coordinadora muy joven, que es algo que también nos encanta, ¿no?, en REACT, tener jóvenes, con Granada Barrero, y presentará a Marcelo Alegre de la ADCV. Como invitados, un representante del IBEX, del área de internacionalización, Juan Gasca de Thinkers Company, y también vendrá Manolo Martínez Torán del Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Sí. Yo quería agradeceros desde luego vuestra presencia, Gautier, María, Teresa y Juanico, como un poco entidad anfitriona de esta mesa, y desde luego creo que ha sido muy positivo y espero que haya despertado el interés de los que nos escuchan, y bueno, que contribuya un poco a ese dejar el buen sabor que comentaba Gautier, y seguiremos trabajando en ello. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y nada, gracias a los que nos escuchan también.